rostro tan lindo como el tuyo. Muchísimas gracias, licenciado Santamaría. Estoy muy agradecida por la invitación que me ha hecho y poder debatir un poco más con respecto a las Olimpiadas que tuvimos en Londres. Las Olimpiadas son una fiesta griega de mucha tradición que se celebraban en la ciudad de Olimpia cada 4 años en honor al rey Zeus, Júpiter para otros. En la sociedad moderna la hemos recuperado y se celebran también cada 4 años. La última, celebrada ahora en Londres, nos ha dejado algunas lecciones, como por ejemplo, países como Kenia, como Uganda, como Etiopía, lograron medallas. En Latinoamérica, países como el nuestro, no logró ninguna medalla, aun cuando en Sudamérica hay países como Argentina, como México, como Brasil, ahora Colombia, que tradicionalmente han estado en el medallero olímpico. ¿Cómo explicarnos esto, mi querida Gisela? Bueno, todo esto siempre se ha debido a un proceso de dirección, gestión, control y evaluación que han tenido las instituciones deportivas. Pero es sin duda de que no solamente parte de un Ministerio del Deporte, sino también parte de los agregados que son las federaciones provinciales, las estudiantiles, las asociaciones por deporte, las federaciones por deporte. Y sin duda repercute de gran manera al momento de llevar a estos atletas a un evento de esta magnitud. También tiene mucho que ver en lo que corresponde a la formación profesional, quiénes son las personas que están direccionando estas actividades deportivas o estos eventos a nivel nacional y que posiblemente nos lleven a enfrentarnos a un evento internacional de esta magnitud con estos pobres resultados. Ahora, seguramente ustedes se están preguntando, pero ¿cómo países como los africanos, que tienen menos desarrollo que el nuestro, que seguramente tienen menos instituciones de carácter deportivo, cómo es posible que ellos hayan obtenido lo que hayan obtenido y nosotros no? ¿Acaso hay algún tipo de condicionamiento físico? En especial estoy pensando, por ejemplo, en los kenianos, que son los primeros en esas carreras de largo aliento. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo se explican ustedes, los que han estudiado este fenómeno? Bueno, para poder partir de un talento deportivo tenemos nosotros que considerar varios parámetros. Las pruebas de condición física, pruebas de actitud física, pruebas fisiológicas, pruebas morfológicas, que me permitan una vez más detectar a este talento y poderlo proyectar hacia un futuro. ¿Qué pasa con estos países africanos, como manifiestas? No tienen una infraestructura acorde a los lugares de entrenamiento, o los propios atletas no tienen lo que corresponde a su implementación, pero sí tienen personal que está capacitado, sí tienen entrenadores que tienen conocimiento para poder llevar a efecto un tipo de pruebas de esta magnitud. Si hablamos corredores de medio fondo, de larga distancia, se les realizan pruebas antes de cualquier evento. Estas pruebas antropométricas es las que me van a permitir una vez más también conocer sobre el somatotipo de estos atletas. Las pruebas de actitud física me van a permitir saber o direccionar hacia qué deporte van. Las pruebas de condición física que me van una vez más a obtener un resultado en lo que está en la resistencia, en la velocidad, en la fuerza. Es por eso que sí se debe de llevar a efecto un tipo de conocimiento integral. Todo entrenador debe estar al alcance de estas capacitaciones a nivel del mundo, cómo se manifiestan, los trabajos biomédicos, los trabajos también de pruebas, lo que corresponde a la biomecánica, a la ondulación de sus movimientos, como manifestaba, cuál es la diferencia de un corredor de larga distancia con los miembros inferiores, que prácticamente es una zancada, le llamamos nosotros, es de 1,50. Son las grandes diferencias que nosotros hoy en día como carrera también nos estamos proyectando, con asignaturas pertinentes a nivel del mundo, como lo están haciendo otras universidades. Y bien lo decía, Colombia actualmente tiene una universidad del deporte digna de admirar, en el sentido de que han hecho trabajos específicos con sus atletas. China se encarga de proyectar a sus estudiantes de educación física a la actualidad deportiva. ¿Pero qué actualidad deportiva? A la actualidad deportiva de lo que corresponde a Olimpiadas. Y nosotros en ese sentido estamos haciendo un trabajo bastante arduo con los profesionales. Tienen que ser profesionales direccionados. Actualmente también nos están exigiendo mucho en la CENESID, que tienen que estar docentes en diferentes áreas, supongamos entrenamiento deportivo. ¿Un máster en qué? Un máster en entrenamiento deportivo.
Si estoy dando una asignatura de masaje, un máster en cultura física terapéutica. Si estoy dando una asignatura de administración, un máster en administración y gestión del deporte. Otros países del mundo sí lo llevan de esa magnitud. Nosotros actualmente como país, Ecuador, contamos con muy pocos profesionales en esas áreas. Y los profesionales que estamos tratando de hacer todo lo humanamente posible. Vemos la real situación en lo que corresponde a nuestra carrera de educación física. Estudiantes dignos de admirar que cada día tratan de conocer un poco más sobre estos espacios e intercambiar lo que corresponde a este tipo de pruebas que sin duda van a reflejarse en ese atleta que se está tratando de buscar, se está seleccionando. Ahora, Gisela, miremos un poco el medallero para que podamos irnos ubicando en lo que ocurrió ahora en Londres. Estados Unidos primero, 104 medallas. China le sigue. Luego Gran Bretaña, luego Rusia, Corea del Sur, Alemania, Francia e Italia. Daría la impresión de que son los países que están, los que están arriba en la punta del medallero, los que son países que están también en la punta de las economías. También podríamos llamarlo de esa manera, pero si tratamos de ver deportes de manera individual, te vas a dar cuenta que no es así. ¿Por qué? Ahí tenemos Uganda, Etiopía. ¿Dónde van a entrenar estos corredores? Han venido al Ecuador. Y ustedes pueden darse cuenta las personas que vienen alrededor de él. No viene la mamá, el papá, el tío, el cuñado, el sobrino. ¿Quiénes vienen? Vienen los médicos, viene el fisioterapeuta, viene el nutricionista, viene el entrenador, viene el ayudante del entrenador. ¿Pero para qué? Para despejar ciertas dudas que se mandan en el camino en un momento de entrenamiento dado con estos atletas. Ahora, ¿no fue un poco frustración para el Ecuador enviar 36 deportistas? Era la primera vez que enviamos una delegación tan grande de deportistas y no traer ninguna medalla, porque en otras ocasiones había sido menor la delegación. Y bueno, la única vez que hemos ganado medallas es con Jefferson Pérez. ¿No fue esto también una frustración para nosotros? No, no lo veo como frustración. ¿Por qué? Porque para poder acceder a un cupo olímpico necesito primero toparme para poder acceder a ese cupo. Entonces, ¿qué pasa? Que posiblemente hayamos... Hay que llegar a las Olimpiadas con un mínimo. Claro, por eso es que vemos categoría A, categoría B de estos atletas. Uno de esos está Alexandra Escobar, estaba en el grupo de la categoría B, pero ella accedió a su cupo. ¿Cómo yo hago para acceder a ese cupo? Estoy en la búsqueda o en la pelea de qué países están ofertando. No los ofertan, no dicen, venga, que tengo aquí en estos momentos 2 cupos por dar. Pero sí se da en relación a lo que corresponde a las ecuatorianas por deporte, con el Comité Olímpico Ecuatoriano y el Comité Olímpico Internacional, con sus respectivas asociaciones a nivel internacional por deporte, donde van a estar esos cupos. Y es por eso que es de gran importancia conocer un entrenador y todo el equipo que conforma a un atleta, donde van a estar esos cupos disponibles. Pero a la vez no solamente un cupo disponible, tengo que ver con qué tiempo, con qué marca me voy a enfrentar a estos países. Ahora, lo que sí sería bueno es seguir perfeccionando, seguir trabajando, ver las edades con las que contamos en estos momentos, la reserva deportiva, hay que observar si tenemos reserva deportiva actualmente y comenzar a masificar. ¿De dónde se comienza la masificación? Se comienza en edades tempranas. Luego de la masificación yo llevo a un tipo de selección de talentos. Inicio, selecciono y capto. Pero ¿cómo lo voy a captar? De una manera con el dedo, visual. ¿Cómo hago para saber si en realidad es un talento o no ese atleta? Tiene que ser un procedimiento. Es un procedimiento. Entonces, Uganda y estos países de África, díganme de dónde son sus entrenadores. Es la gran incógnita, son personas que se han ido a formar y a prepararse afuera. Nosotros tenemos dentro de ese grupo, aunque ustedes no lo crean, dentro de ese grupo tenemos un entrenador que ha ido a recibir cursos a Cuba. De los africanos. De los africanos. Entonces son gente que uno se los topa y dice, cuando vinieron acá a un campeonato que tuvieron también los compañeros de Etiopía, ¿ustedes qué hacen por acá? O los encontramos por los aeropuertos, ¿qué hacen? ¿A dónde van? Y son compañeros uno que estuvieron en un tipo de formación integral allá, ¿verdad? Entonces, cuando te das cuenta quién es ese entrenador, quién es ese masajista, quién es ese fisioterapeuta, quién es ese nutricionista. Explicas el rendimiento de los atletas. Muy bien. Ok.
Muy bien, vamos a regresar, estamos hablando con la doctora Gisela Paula, ella es la directora de la carrera de Educación Física de nuestra universidad y estamos conversando acerca de lo ocurrido en las Olimpiadas en Londres y de los resultados que el Ecuador tuvo, a ver cómo nos los explicamos. Regresamos en un breve momento. Tus requerimientos son válidos en una encuesta que efectuará la UCSE. Es tu oportunidad de expresarte. Participa en la encuesta. Análisis de los requerimientos de la comunidad interna y el entorno de la UCSE. Nuestra opinión cuenta, dirigido a docentes y estudiantes del 20 al 1 de septiembre. Y en la parte externa, egresados y titulados de la UCSE, instituciones y entes públicos y privados y sociedad en general, del 3 al 20 de septiembre. Ven a conocer el centro de galerías paleontológicas más importante del Ecuador. Megaterio, mastodonte, caballo americano, armadillo gigante y milodonte. Quedarás impactado de ver una extremidad de mastodonte juvenil y una osamenta gigante de megaterio de 4 metros de altura, algo nunca antes visto en nuestro país. Ciudadela Universitaria, vía La Libertad Santa Elena. Para reservación, contáctenos al 042-784-305, extensión 106, o a la página web www.upse.edu.es/megaterio. Museo Paleontológico Megaterio. La verdadera historia está aquí. Formar profesionales competentes, comprometidos con la sociedad y el ambiente, en base a una alta calidad académica, a la adopción y generación de conocimientos científicos y tecnológicos, respetando y promoviendo nuestra identidad cultural. Estamos conversando en esta tarde y noche con la doctora Gisela Paula, directora de la carrera de Educación Física. Vuelvo a reiterar, Gisela es una voz autorizada en esta materia, es una de las 2 personas que tienen un doctorado en Educación Física, doctorado hecho en Cuba, por eso estamos dialogando con ella. Gisela, este muchacho Quiñones, Alexis Quiñones, que fue una sorpresa para todos los ecuatorianos, un hombre, un chico, un muchacho, un joven pobre, había trabajado en Guayaquil cargando pescado, en la Caraguay, residente en uno de los barrios más populares de Esmeraldas, en la Guacharaca, y de repente la sorpresa para el Ecuador. ¿Cómo explicar, a pesar de la dureza de la vida de este muchacho y de las pocas condiciones, luego se supo que había corrido hasta con zapatos prestados, cómo explicar el éxito del que mejor quedó ubicado, porque él fue la mejor ubicación que tuvo el Ecuador? Bueno, en lo que corresponde a Alexis, bastante nos admira en conocer que un joven como estos, ¿verdad?, ha tratado de llegar dentro de los primeros 8 puestos, quedó 7º. Pero sin duda alguna es también la parte del fervor de este corredor, es la parte positiva, pero él también debe de ser y de establecer metas como todo atleta. Estábamos nosotros como para poder llegar un poquito más. Posiblemente fueron condiciones extras donde un entrenador no le supo explicar, o posiblemente donde un fisioterapeuta no estuvo presente, o donde un masajista no estuvo en el momento con él. Posiblemente estuvieron todos, pero posiblemente no se dieron cuenta que teníamos perspectivas no solamente para estas Olimpiadas, sino en otras Olimpiadas. No quiero dejar
no quiero dejar de hacer ahí una pequeña reflexión, y no lo vamos a discutir, pero habría que mirar y habría que examinar el número de dirigentes que fueron esta vez en la delegación a Londres y el número de fisioterapeutas, entrenadores, médicos que acompañaron a la delegación, porque eso nos puede permitir también examinar cuál es el grado realmente de institucionalidad deportiva que tenemos. Ahí lo vamos a dejar, pero prosigamos, Gisela. Bueno, ¿ya? en ese sentido no nos metamos mucho por ahí, pero en realidad sí tenemos que ser conscientes que no es que el atleta debe de estar con el entrenador, el fisioterapista o el masajista o el nutricionista en ese día solamente de la competencia. Es un proceso. Claro. Es como te mencionaba, el día de mañana te dice Santa María, perdón, Santa María, tú eres bueno para ser lanzador. Entonces, ¿pero por qué lanzador? No, porque estuvimos en una competencia y lanzaste muy bien. Tú a simple vista. Pero yo tengo que ser capaz de poder detectar por qué vas a ser un buen lanzador y por qué no puedes ser posiblemente un buen corredor de media distancia o de distancias largas. Entonces existen equipos que me van a permitir conocer, pero no solamente conocer, a eso es lo que yo quiero llegar a la audiencia. No es que yo diga realicé 1000, 2000 baterías de pruebas antropométricas o 1000, 2000 pruebas de actitud o de condición física. ¿Qué voy a hacer con Es eso? que tengo que armar luego de eso un parámetro. Ese parámetro me va a permitir saber o establecer en qué rango se encuentran los posibles que sean nuevamente evaluados. A eso es que queremos llegar. Pero para poder conocer, saber, necesitamos prepararlos a los jóvenes estudiantes. Ahora, en este punto de trabajar científicamente el deporte, ¿cómo estamos en la UNCE? ¿Tienes proyectos de investigación? Entiendo que los estás dirigiendo. Convérsanos un poco acerca del proyecto que tienes entre manos. Bueno, nosotros como carrera primero comenzamos con el rediseño de malla curricular, para que en ese sentido los estudiantes lo acogieron. Luego estuvimos con la presentación de proyectos, comenzamos con proyectos muy pequeños, luego fue la ambición un poco más grande en función de cómo íbamos viendo que avanzaba el estudiantado, porque ese es el apoyo nuestro. Partimos también con pruebas de actitud física, luego presentamos un proyecto macro que son las escuelas deportivas, pero no como una escuela deportiva de infraestructura, sino una escuela deportiva para poder conocer las pruebas antropométricas, pruebas de condición física, pruebas de actitud física. Por último, dentro de ese proyecto también está englobado poder hacer pruebas médicas, pero esas pruebas médicas que me permitan ver el lactato en sangre en el que se encuentra el atleta en el momento predeterminado ante un test. Y conocer si dentro de ese test ese atleta está con un lactato elevado y qué podemos hacer o en qué rango se va a encontrar. ¿Y estas escuelas deportivas están en marcha? No, nosotros como proyecto lo presentamos a Consejo Académico. Consejo luego pasó por un grupo en la cual se socializó el proyecto, luego fue aprobado y actualmente nosotros ya tenemos la partida presupuestaria direccionada a nuestra carrera, que corresponde de $10.000 en lo que es desde capacitación a los docentes, desde lo que es también la compra de esos implementos. Comprar un kit antropométrico no es de 30 a 80 dólares. Comprar un kit antropométrico me cuesta 300, 500 dólares y les estoy hablando de un presupuesto bajito. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como gobierno? Invertir en el conocimiento de mi pueblo, de mi gente, para que luego ellos sean capaces de buscar, seleccionar y captar estos talentos. Y aquí en la provincia de Santa Elena, ¿cómo te encuentras con los estudiantes y con la gente que quiere hacer deporte? ¿Cuáles son las condiciones físicas y contextuales en general que tú encuentras? ¿Cómo las evalúas? Yo, en lo que corresponde a un proyecto que se direccionó de pruebas de actitud física, que fueron evaluados 3 instituciones, encuentro talentos. Porque ya presentamos el día de ayer esos resultados en el Auditorio Ciudad Libertad, que ese es un reportaje que va a salir también al aire, donde se detecta en la resistencia, en la velocidad, en las tracciones, qué por ciento o cuáles son los parámetros, pero tuvimos que coger parámetros a nivel internacional, parámetros de hace 10 años. ¿Por qué no podemos coger los parámetros nuestros? ¿Por qué no podemos hacer nuestros parámetros? Porque nos falta gente. Yo apenas cuento en la carrera con 5 docentes. Y la cantidad de estudiantes que yo tengo es de 82 estudiantes. ¿Qué significa? Que tenemos que tratar de ofertar esta carrera
¿Para qué? Para que ellos sean capaces una vez más de poder reproducir este tipo de conocimiento y de poder obtener un buen rendimiento deportivo como lo queremos, como se establece en la ley, qué es lo que hacen las federaciones provinciales, las estudiantiles, las asociaciones por deporte y cada una de ellas. Y ya que estamos hablando de las carreras de las universidades, ¿cómo podemos hacer una suerte de comparación con las carreras que ofertan otras universidades del país y otras universidades en América Latina? Bueno, hemos estado en contacto en Colombia con Juan Palomino, que ha hecho posible tener un tipo de relación interna al conocer nuestra malla curricular, la malla curricular de ellos, qué hacen ellos por fortalecer el deporte, y es sin duda las tomas o las pruebas que me van a permitir un tipo de selección. En ese sentido hemos tratado de avanzar fuertemente. También tenemos un vínculo directo con Cuba. Hemos presentado este proyecto de escuelas deportivas, también se lo ha presentado lo que corresponde al Ministerio del Deporte cubano, que es el INDER, el Instituto Nacional del Deporte, y ellos están conscientes del trabajo que estamos haciendo. Pero podemos irnos a otros países del mundo, podemos irnos a China, que ofertan. Ahora, dime Gisela, ¿es posible que las carreras de educación física, como por ejemplo las ingenierías, que tienen una suerte de acreditación internacional, entre ellas se acreditan porque las mallas son parecidas, ¿es posible que eso pueda ocurrir en las carreras de educación física en América Latina? Nosotros en estos momentos ya nos hemos reunido con las 18 universidades de educación física en el país, hemos estado socializando las mallas curriculares. Recuerden que lo de las mallas curriculares, nosotros como carreras de educación física no llevamos ni un año. Pero segundo, la malla de la carrera de educación física de nuestra universidad fue cambiada hace poco. Entonces, queremos resultados, el resultado no lo vamos a obtener de un año a 2 años. El resultado se lo proyecta. Se lo proyecta. Muy bien. La doctora Gisela Paula nos ha acompañado esta tarde y esta noche reflexionando acerca del deporte, una actividad tan necesaria para la vida y la salud de todos nosotros los seres humanos. Gracias por su atención y gracias a la doctora Gisela Paula. Buenas noches.